Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos un vídeo de, bueno, iba a decir unboxing, lo acabo de romper, así que no vamos a ver, pero me acaba de llegar ahora mismo la GoPro Hero 11 Black Edition. ¿Por qué vamos a ver un vídeo de una nueva cámara? Sencillamente porque hasta ahora estaba usando la Insta360 Go 2, que es una cámara muy pequeña. Con esto es con lo que he estado grabando todo, pero he tenido un problema. Lo que es la cámara es resistente al agua, puedes incluso grabar por debajo, unos metros debajo del agua, pero la carcasa no. Y desafortunadamente desde la media Movistar creo que cogió algo de agua, puesto que me tiré por encima. La llevé conmigo durante la carrera así, en lugar que solo la cámara, como había llevado en otras carreras. Quería grabar más duración porque aparte de manejarla tiene lo que es batería extra, es con lo que se carga. Y en los últimos intentos de grabar pues no ha salido como esperaba, y de hecho en la Rock and Roll Madrid Maratón, pues cuando pensaba que estaba grabando resulta que no estaba grabando. Así que desgraciadamente he tenido que buscar un reemplazo. Ya está fuera de garantía, me costaba bastante reparar, así que me he decidido por algo un poco más grande, ahora lo veremos, comparativa, pero totalmente resistente al agua. La GoPro, vamos a abrir la caja, es el kit que se llama Black Edition, lleva un palo selfie, batería extra, un adaptador más una correa para llevarlo y un estuche para llevar todo. Aquí vemos bastante bien presentadito. Wow, esto es muy grande, pero súper ligero. Tiene como una empuñadura de neopreno, que me parece bastante cómodo, y no pesa nada. Pesa bastante menos que lo que es, digamos, el palo selfie del Insta360, que es de metal. En esto ganamos en peso. Más voluminoso, pero menos peso. Lo que no sé es si se puede alargar o no. Lo que es la cámara es mucho más grande, pero es una diferencia. Tiene dos pantallas que espero ahora veremos. Una pantalla aquí y otra pantalla aquí, con el objetivo ahí. Va a llevar una cinta para llevarlo en el cuerpo, con el clip para montarlo en una bici o imagino que en la propia empuñadura, y con otro clip, también como una montura para pegarlo en algún sitio. Esta montura es modo clip, si lo veis, se insertará y se agarrará ahí. Esta, sin embargo, imagino que irá así, tendré que ver las instrucciones, pegado esto en algún sitio liso, como en la montura de una bicicleta, con esto ahí, y la cámara iría ahí. Aquí imagino que son las baterías, que como digo, este kit lleva una de repuesto. Son baterías enduro para deportes a bajo cero, de nieve, snowboard, y lo bueno es que duran más que las normales, así que vendrá bien tener una de repuesto siempre. Y creo que aquí viene otra cosa. Bueno, claro, el cable para cargar USB es de los nuevos, el C se llama, y los clavos especiales para las monturas. Así que todo bastante bien empaquetadito. Abrimos, se empuja hacia arriba y sale para introducir ahora la batería, que vamos a abrir,
Y la batería, de acuerdo a este dibujo, tiene que ir ahí. Ahora se cerraría, hace clic y a conectarla a la corriente y dejarla cargar. Pues vamos a hacer la prueba del peso. No tengo un peso pequeñito, pero vamos a usar la Thermomix. Insta360 Go 2, 85 gramos, con la carcasa. GoPro 11 Black Edition, 150, o sea, bastante más. No se siente tan pesada en comparación. Para lo que es el montaje, obviamente la puedo llevar tal cual, 150 gramos, 85, casi el doble. Aunque de verdad, yo diría, cogiéndolo, sí que se nota más pesada, pero no tanto. Ahora, eso sí, probaré a ver qué tal. Graba sin, digamos, el soporte. Y lo que voy a hacer ahora es ver con el selfie stick de la Insta360. Bueno, ahora ya los tenemos los dos montados. Insta360, 195. Y con el de la GoPro, 255. O sea, ahí ya no hay una diferencia tan grande, 60 gramos. Aunque bueno, 60 gramos, 195, pues es casi un tercio, un 40% más de peso que tendría que llevar la GoPro respecto al Insta360 con la carcasa y el stick. Y si no, 85 contra 150 o 29 si llevases solo lo que es la cámara. Eso no lo he hecho, nunca. Tiene una mini cámara de plástico, pero a lo mejor pasa a 35 o 40 gramos contra 150. O sea, sí que vais a notar la diferencia de peso, pero veremos qué tal. La prueba está en el pudding, así que vamos a cogerla, vamos a hacer alguna salida con ella y ver qué tal. Pues nada, aquí probando. La cámara parece lo más similar, es como llevar un testigo de relevo. El mango es bastante ligero y de momento parece que no se hace muy incómodo, pero solo llevo 1 kilómetro desde que he salido de casa. Es bastante ergonómico porque lleva el mango de neopreno, entonces se adapta bien. En cuanto a peso, pues yo creo que va a ser probarlo en alguna salida larga, porque 250 gramos, que a lo mejor al principio parece que no, pero pasados 20-30 kilómetros se puede notar. Lo bueno es que veo lo que está grabando en la pantalla, así que bastante mejor en cuanto a enfoque. Puedo ver lo que está grabando. Pasado unos segundos la pantalla se oscurece, pero al ser táctil la puedo reactivar simplemente tocando. Y bueno, calidad de imagen pues veremos, pero a priori debería ser mejor que la Insta360 Go 2. He activado el modo de, creo que se llama Hyperview o Superview, de estabilización, así que veremos qué tal estabiliza la imagen mientras corremos. Ahora voy camino del Polideportivo de Alcobendas, que hoy tengo entreno con el Club Corredores. Y llevo mochila, GoPro, así que nada, un paseíto tranquilo de calentamiento
porque hoy tendremos la primera salida de series con el club después de la maratón Rock and Roll de Madrid. Ahora esto está grabando en otro modo que se llama cuadro completo. Es 8 séptimos de ratio, lo cual parece un poco raro, pero la idea es que puedes convertir a varios formatos: Instagram, YouTube, historias, post, sin perder calidad. Así que vamos a ver qué tal. Este es modo cine. Veremos qué tal sale. Lo bueno es que el encuadre, al tener pantalla tanto por la parte de atrás de la cámara grande como en la parte delantera donde está el objetivo, sí que puedo realmente ver lo que estoy grabando, no como con la Insta360. Bueno, descubriendo modos. Es bastante fácil, aún moviéndote, corriendo sin parar, cambiar de un modo a otro. Tiene una forma de, digamos, cambiar entre modos fáciles, presionando simplemente botón izquierdo apagado una vez, o encendido en lugar de 3 segundos, que es para apagar. Puedes cambiar entre un modo u otro, y también con la pantalla táctil. Y la verdad que bastante bien, más fácil de lo que pensaba. En cuanto al peso, bueno, llevamos 2,7 kilómetros, no es mucho, pero para que os hagáis una idea, 250 gramos sería como llevar una soft flask con, digamos, una botellita de estas de silicona pequeñas de agua en la mano, de 250 mililitros. Además, el mango es de silicona neopreno, o sea, una sensación parecida a si llevases en la mano, pues eso, una botellita de estas de agua blanda de silicona. Vuelta al modo estándar. Vamos a ver cómo se comporta cuando pasamos de grabar en vertical a grabar zapatillas, o sea, un giro de 180. Lo que no veo es, no es un mango extensible, así que cuando grabo al suelo no veo el encuadre de las zapatillas, si es bueno o no, pero bueno, quería ver el efecto. Este vídeo es de pruebas. Pues aquí estamos, haciendo vueltas de calentamiento. Ahora entrenaremos con el club. Bueno, la pista hoy calentita, hace 24-25 grados, pero servirá de primer vuelta al ruedo después del maratón de Madrid. Pues nada, entreno hecho, hemos hecho un 6 por 1000. La verdad que ha salido muy bien, con 2 minutos de recuperación, y ahora mochila y de vuelta a casa. Ya completito, y vamos a ver qué tal la cámara grabando. Está anocheciendo, farolas encendidas, así que a ver qué tal con poca luz. Pero vamos, yo creo que bien por lo que veo en la pantallita. Vamos a probar qué tal con muy poca luz. Cambio de luz, pasando por debajo de la farola y vuelta a la sombra. De vuelta probando la GoPro, hoy sin el handler, sin el palo. Voy a probar a ver qué tal se lleva el peso, lo que es solo la cámara, 155 gramos. Llevo unos pantalones mallas
Decathlon que tienen un bolsillo 360. Entonces siempre llevo ahí todos los geles y demás. La cámara la llevaba ahí cuando salía, porque acabé saliendo casi siempre sin el stick, sin el palo selfie. Así voy a repetir, y sí que se nota más pesada o más volumen, o sea, un pelín más incómoda que la Insta360, pero vamos a probar. Pues de momento la verdad que contento, porque aunque es algo más voluminosa y pues se nota más cuando la llevas en el bolsillo, la verdad que se puede llevar, parece que sin problemas, no se mueve, aunque gracias es en parte a las mallas, porque lo que hoy me está pasando es que he salido mucho más tarde y hace un calor que flipas, así que hemos quitado camiseta, y cabe hasta una camiseta en las mallas. Digo, camiseta, móvil, GoPro, y sin problemas con las mallas, la verdad que muy bien, todo en el sitio, no se mueve, y creo que voy a poder grabar sin problemas. Voy disfrutando del paisaje, aunque eso sí, muchísimo calor, así que creo que voy a cortar la salida, que no he pillado agua y nos podemos deshidratar. Pero buenas sensaciones, buenas primeras impresiones. Miré las imágenes de ayer, la calidad es brutal, se nota el salto, así que contento con la compra. Espero que vosotros también. Suscribíos al canal, ayudad, que cuesta hacer los vídeos y comprar material y demás, pero espero que os guste, y a partir de ahora grabaré mis salidas con este pequeño artilugio, y aparte ese peso adicional, pues igual nos ponemos un pelín más fuertes. Nos vemos en la próxima, y nada, seguir corriendo. Hasta la próxima.